Y hoy en Radar analizamos los 46 años aniversario de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y nuestro invitado esta mañana, el profesor Luis Navas Pájaro. Él es político, escritor, también es catedrático y su especialidad precisamente es la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en Radar. Bienvenido, profesor Navas. Gracias a usted por la invitación. Doctor Ritter, empezamos con una fecha tan importante, pero que a veces pareciera pasar tan inadvertido. Pues este año y creo que en los años anteriores los medios nos hemos preocupado de que esta fecha no desaparezca o no se olvide, precisamente porque es uno de los hitos más importantes en la historia política de Panamá, habida cuenta de que con este tratado se comenzó el desmantelamiento de la zona del canal, del enclave colonial y el proceso de reversión del Canal de Panamá que terminaría el 31 de diciembre de 1999. Los panameños solemos recordar con mucha asiduidad el 9 de enero de 1964, el 7 de septiembre de 1977, porque son los hitos, quizás los dos más importantes en este proceso de recuperación de nuestra soberanía y la forma en que los panameños nos comenzamos a preparar para asumir la responsabilidad de administrar el canal. ¿Por qué considera usted, profesor Navas, primero que pasa esa fecha, pareciera tan inadvertida, pese al esfuerzo que, como bien lo plantea el doctor Ritter, se está haciendo desde hace algunos años? ¿Y por qué debe ser tan importante esta fecha todavía para los panameños? Hombre, es importante porque nosotros establecimos objetivos claros y se estructuró una política exterior para lograr ese objetivo. Nunca antes nos habíamos planteado la descolonización, nunca antes nos habíamos planteado una lucha de liberación nacional, que no es cosa de relajo. Y como bien decía en su momento Torrijos, esa lucha se obtenía por medios pacíficos o recurriendo a las armas. Felizmente, dos dirigentes políticos de la estatura de Fidel Castro y del mariscal yugoslavo Joseph Broz Tito recomendaron que agotáramos todas las vías pacíficas porque la violenta, la de las armas, siempre deja mucha herida, muchos muertos, y no era correcto que una juventud se inmolara, pero eso estaba planteado. Es más, en el 76, que es el momento más crítico de las relaciones, de las negociaciones, Torrijos hablaba de encaminarse a la lucha de liberación nacional y el movimiento estudiantil introduce un contingente de jóvenes en Coclecito bajo la consigna: si fallan las negociaciones, armas para la liberación. Que eso no era un bluff, es decir, no era una actitud especulativa y de bravuconería, era un hecho cierto. Por tanto, se logró el objetivo. Pero lo más destacado es que Jimmy Carter llega en enero de 1977 y no tenía la menor idea de lo que era el Canal de Panamá. Vino a enterarse de los problemas del canal y de la zona del canal en virtud de los mensajes que le dejaron los mandatarios latinoamericanos. Ya para 1975, en una isla del Caribe, Contadora, se constituyó un grupo importantísimo que jugó un destacado papel. En 7 meses, Carter estaba comprometido con los tratados. Y no solamente una simple firma, se lanzó a fondo para apoyar y que pasara la aprobación en el Senado. Pero los detractores nada más se fijan en las enmiendas y en una enmienda de Concini. El tratado de 1903, para que los Estados Unidos lo ratificara en 1904, le tuvimos que aceptar
que nos hurtara nuestros dos puertos principales. En 1936, los Estados Unidos ratifica ese tratado en el 39 y tuvimos que aceptarle 2 enmiendas, si no, no la ratificaban. Por tanto, esta de Descochini era un trago amargo, pero no le quieren reconocer a Torrijos que no la aceptó, que la denunció, y en el segundo tratado, el Tratado del Canal, porque el primer tratado que llegó a la discusión del Senado para su ratificación fue el Tratado de la Neutralidad, porque hay que decirlo, los Estados Unidos estaban interesados en 2 cosas, canal a nivel y su presencia militar. Y se logró que en ese segundo tratado se introdujera la enmienda mayoritaria del senador George, que ratificaba una decisión que habíamos asumido en el continente americano en Montevideo, Uruguay, 1933, donde se eliminaba ese famoso derecho de intervención. Y es por eso que en el tratado de 1936 eliminamos la intervención. Y en la Constitución del 41 la eliminamos de la Constitución. Porque no tampoco quieren señalar que aquí la intervención la elevaron a categoría constitucional. ¿Ves? Calladito. ¿Qué cosas cambiaron, doctor Ritter, profesor Navas, para Panamá y para la región luego de los tratados Torrijos-Carter? Para Panamá le cambió la vida, se inició una etapa nueva en la historia política y en la historia económica de Panamá a partir del 7 de septiembre de 1977. Y para la región fue un momento de alivio, si se quiere, porque uno de los hechos y circunstancias que más tensión producía en América Latina era precisamente la situación anómala, si se quiere, que había un enclave colonial, había un país dentro de otro en todo el corazón de América. Y en efecto, sí fue el presidente Carter que no tenía en su agenda Panamá, tuvo el cuidado de enviar un embajador que después fue negociador de los tratados, Solinowitz, que hiciera una gira antes de él tomar posesión por América Latina para ver cuáles eran los problemas de América Latina. Y se encontró cuando regresó con la circunstancia de que todos daban un tema, pero todos le agregaban el canal de Panamá. Por ejemplo, Bolivia le decía, tengo un problema en la salida al mar, pero tienen que resolver también el del canal de Panamá. Y así fue, sumando que decía que llegó al convencimiento de que este era el mayor de los problemas. Pero yo quiero aprovechar la circunstancia, el profesor Navas nos ha relatado las opciones que había para la liberación. Yo en una ocasión le pregunté al presidente Carter que su opinión sobre el general Torrijos, me la dio, y luego le pregunté si alguna vez Torrijos lo había decepcionado. Y me dijo que solamente una vez, que fue cuando se aprobaron los tratados por parte del Senado, que Torrijos dijo en televisión que si no lo hubieran aprobado, él tenía un plan para destruir el canal. Y que eso a él lo había decepcionado porque acababa de pasar una jornada muy dura en el Senado, pero dijo, y es que él sabía que era verdad, que estaba dispuesto a llegar hasta el último sacrificio de inhabilitar el canal. Pero quiero aprovechar, repito, la presencia del profesor, más bien para hacerle la pregunta de otra forma. Usted ha estado en todo el proceso, desde antes de la lucha, desde 9 de enero y antes, pasó por el 9 de enero, pasó por toda esa lucha, por la ratificación de los tratados Torrijos-Carter, por haber historiado ese proceso y ahora en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Si tuviera que hacer un esfuerzo de síntesis y decirnos cómo cree usted que sería Panamá hoy sin los tratados Torrijos-Carter. Esa es una pregunta nada fácil, doctor Ritter. Puedo decir de manera categórica que este país estaría envuelto
en permanente conflicto. Primero porque los Estados Unidos estableció una política segregacionista. Los Estados Unidos no le permitió a Panamá aprovechar todas las potencialidades. Los Estados Unidos de manera propia jamás nos ofrecieron ventajas económicas. Todas las ventajas económicas que obtuvimos fue en razón de reclamaciones panameñas. Y este tratado del canal, firmado en 1977, y el tratado de neutralidad, produce un cambio cualitativo. Si usted suma todas las anualidades que recibió Panamá a partir de 1913 hasta 1979, lo que recibió Panamá cuando coadministra con los Estados Unidos a través de la Comisión del Canal 1979 a 1999, y lo que produce el canal a partir del 2000 hasta la fecha, es un salto cualitativo. Claro. El problema es que nosotros no hemos sido juiciosos con la administración de ese dinero. Hemos sido muy egoístas, y de lo que se trata es que el gobierno le informe a la sociedad en qué se está empleando esos recursos que aporta el canal. ¿Qué cosas hemos hecho mal? Porque es un bien por el cual luchamos, no solamente por un tema de soberanía, sino por un tema que era nuestro principal recurso y que no estaba en beneficio de los panameños. Pero ¿qué cosas hemos hecho tan mal que 46 años después de estos tratados todavía hay pobreza? Y la pobreza la tenemos incluso en la periferia, tenemos una pésima educación, tenemos empresas yéndose porque no encuentran el recurso humano, ni siquiera bilingüe en Panamá, y así podríamos enumerar otras situaciones puntuales que me lleva a preguntarle qué hemos hecho mal, profesor Navas. Después de la firma de los tratados y su ejecución en 1979, 1 de octubre de 1979, teníamos que sentarnos a planificar, y no lo hicimos. Peor, nos ensimismamos en reyertas internas. A Torrijos lo asesinan en julio de 1981. Y a partir de ese momento, en vez de retomar una propuesta de desarrollo integral, lo que quedamos era disputándonos el poder. 4 militares, yo le llamo la banda de los 4, se distribuyeron el poder político en este país. Y en 1980 hubo un giro diametralmente opuesto. Llega a la presidencia del país el señor Reagan, el neocon, ultraconservador. Y lo primero que señala es que Torrijos tenía que sacar sus manos de Centroamérica, Salvador y Nicaragua. Es más, en ese lapso, el secretario de Estado Alexander Haig le manda un cablegrama al presidente Royo, prácticamente ordenándole medidas frente a Centroamérica. Torrijos se entera, y como relata Aristides Royo en su libro Recuerdos para desandar, allí toma la versión de García Márquez, donde se refiere a ese hecho. Y esa no era la primera reacción de respeto a la soberanía panameña. En 1974, Panamá establece relaciones diplomáticas con Cuba, y Kissinger hace lo mismo, manda un cable condenando que Panamá haya abierto relaciones diplomáticas, que tenía que esperar el acuerdo de la OEA porque la OEA lo había votado a Cuba. Y Torrijos le dijo en las dos ocasiones, este mensaje no es para los panameños. Okay. Ese mensaje mándeselo usted al gobernador de Puerto Rico. 2 ocasiones.
La primera, el doctor Eduardo Morga, en un artículo de La Estrella de Panamá del 2016, relata ese rechazo de 1974 y Royo en 1989. Aquí las cosas nos cuestan. Nosotros no podemos ser complacientes. Nada se nos ha dado gratuitamente. Todo ha sido producto de un esfuerzo y fundamentalmente, déjame señalarlo, de los de abajo. ¿Pero para qué? Nos preguntamos, o estoy equivocado, doctor Ritter, ¿dónde quedó aquel objetivo que era buscar el interés colectivo? Usted señala que un sector social y económico. Esto es para mí. Ahí tenemos un desarrollo portuario castrado en razón de intereses de una empresa portuaria internacional. Y tenemos un debate en razón de los intereses de una empresa minera. El país se le ha consultado. Castalia, yo siento que no. ¿Qué diferencia hay entre cómo se visualizó el Tratado Torrijos-Carter y el tratado que hoy mantiene encendido a buena parte de la Porque se población? contó con una base social. Sin esa base social, este tratado no hubiera prosperado. Participaron los sindicatos, participaron los campesinos, participaron los empresarios medianos y por supuesto la juventud. Sin ese apoyo no hubiésemos obtenido este tratado. Este es el tratado Torrijos-Carter fue el tratado más difundido y discutido. Y hubo, Castalia y doctor Ritter, sectores políticos y económicos tan miserables que fueron a los pasillos del Senado norteamericano a pedir la no ratificación, mientras usted tenía un apoyo internacional ganado, fuerzas internacionales a favor. Usted sabe lo que nos benefició la coyuntura. Uno, la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Dos, el espionaje enfermizo de un presidente de los Estados Unidos. Recordemos el caso Watergate. Y eso debilitó, desprestigió. Sí. ¿Y qué pasa? Que este tratado fue utilizado por la ultraderecha de los Estados Unidos para señalar la debilidad de un presidente. Y en 1979 los estudiantes en Irán capturan funcionarios de la embajada. ¿Y ustedes saben cuándo lo liberan? En el 81 con el gobierno de Reagan. La acción para rescatar a los rehenes fracasó. Bueno, esos dos elementos condenaron a Carter a no reelegirse y condenaron a los senadores también a no reelegirse. Es decir, este tratado pagó una alta cuota de sacrificio, pero también restableció una alta cuota de dignidad. Sencillo, Castalia, doctor Ritter. Bueno, hay una diferencia fundamental que se ha destacado mucho en estos días, es que ese tratado fue, yo sé que tú no te acuerdas de esto, Castalia, porque si es que habías nacido, y si lo habías nacido, en el 72. Eras muy joven para eso, pero el profesor Nava seguramente sí recuerda que había, que se divulgó de tal manera que uno se encontraba el tratado en todas partes, venía Sí. como un Suplemento. Y todo el mundo hablaba de eso. suplemento en los diarios de circulación. Pagado por el gobierno, había espacios en televisión para aquellos que adversaban el tratado. O sea, si aquí hubo un momento en que de verdad se discutió un tratado y que todo el mundo tuvo acceso desde el día 1, esto es lo que es el tratado. No es que nos lo explicaron, es que nos lo dieron. Y la gente, todo el mundo tuvo al extremo de que un tercio de los panameños votaron que no. Sí. O sea, tampoco es que aquí había unanimidad para el tratado Torrijos-Carter. Un tercio de los panameños votaron que no. Y ese fue un tratado quizás el más ampliamente divulgado, el más ampliamente discutido por la población. Profesor Navas, se nos acaba el tiempo para este bloque, pero a mí sí me gustaría
desde su perspectiva, o sea, ¿qué cosas puntuales podríamos tener en este momento como panameños? Deberíamos tener presente, tomando en cuenta que el mundo todavía nos sigue mirando con mucho interés. Ahí hemos escuchado recientemente algunas declaraciones del expresidente Trump, que por supuesto cada vez que se acercan elecciones en Estados Unidos retoma y revive el fantasma de que si Estados Unidos puede hacer esfuerzos o no por recuperarlo. Los cuestionamientos que hay sobre la forma en que se administran los dineros, que si bien es cierto no son responsabilidad directa de la administración del Canal de Panamá, sí es responsabilidad del Estado panameño, de la forma en que no los vemos. O sea, termino este bloque con la pregunta inicial. O sea, ¿por qué no vemos que surte efecto los ingresos del Canal de Panamá en beneficio de los panameños? Debemos superar la desconfianza y la sospecha y atrevernos a discutir descarnadamente los problemas. Mientras eso no se haga, van a surgir los juegavivos, los que van a lucrar de beneficios circunstanciales. Se trata de decidir qué tipo de país queremos. ¿Queremos un país minero? Bueno, vamos a discutirlo, con todas las consecuencias que tiene eso. Con respecto a la seguridad, ese no es un problema policíaco, es un problema social, a discutirlo. Con respecto a la educación y a la salud, ese no es un problema de los médicos o ese es un problema de un grupito. Es de toda la sociedad. Entonces abramos ese debate. Además lo hicimos, pues. El problema es que esto no es un invento, ya lo hicimos. Atrevámonos a tomar esa iniciativa y eso sí, respetar los acuerdos. Por ahí hubo un pacto del centenario. Bicentenario. Del bicentenario. Ahí en ese pacto del bicentenario está una moratoria de la explotación minera. Ajá, y entonces eso no lo vamos a respetar. Déjeme decirle una cosa. En este país, la lucha y el ruido de la calle puede lograr que las mayorías en las asambleas legislativas queden neutralizadas. Eso lo logramos en el 26 y lo logramos en el 47. La asamblea estaba por aprobar más bases militares y la lucha social lo impidió. Es decir, nuestra historia exige que seamos en esos sensatos. Bien, nos quedamos con este mensaje, profesor Navas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este análisis conmemorando esos 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Ahora veamos lo que tiene el doctor Jorge Eduardo Ritter en el GPS. Nos encontramos en medio de 3 conmemoraciones relativas al Canal de Panamá que traen consigo un acervo histórico que debe enorgullecernos, sí, pero que también debe invitarnos a la reflexión, más que sobre la vía acuática, sobre el país que alberga esa vía. La primera, por supuesto, se cumplen 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter, fecha en la que se inicia el desmantelamiento del enclave colonial que era la zona del canal y el proceso de reversión del canal a manos panameñas. Luego de casi 3/4 de siglo, los panameños pudimos vislumbrar un futuro de promisión sin tener que soportar la humillación de tener un Estado extranjero enclavado dentro de nuestro territorio. La segunda, que es la que más inadvertida pasa, es que se cumplen 30 años de haberse iniciado el proceso legislativo que nos llevaría a la incorporación de un título a la Constitución que creó la autoridad del Canal de Panamá y le garantiza su autonomía. En la administración del presidente Guillermo Endara se comenzó a estructurar el andamiaje jurídico que hoy rige el canal y que le ha permitido mantenerse al margen de los vaivenes políticos y manejarse con altísimos niveles de seguridad y eficiencia. La tercera, esta vez en la administración del presidente Martín Torrijos, se iniciaron los trabajos de ampliación del canal,
lo cual le ha permitido mantenerse competitivo y generar los abundantes recursos que hoy genera para el Estado panameño. 3 hitos históricos, 3 inicios de jornada que juntas nos permiten contemplar con orgullo el funcionamiento de nuestro canal. Pero no es para quedarnos en el regodeo de esta historia de éxito, como la ha denominado el doctor Mario Galindo. Es más bien acicate para iniciar cuanto antes otra jornada, la de garantizar que tendremos agua suficiente para el consumo de la población que habita en la zona de tránsito y para que el canal pueda cumplir a cabalidad su función de transitar buques de un océano a otro. Nos aguardan retos gigantescos para disponer de los volúmenes de agua suficientes para atender el incremento sostenido del comercio mundial y por lo tanto de los tránsitos por el canal, los requerimientos de la agricultura y el crecimiento mismo de la población. Todo ello al tiempo que lidiamos con las sequías, con los fenómenos del Niño, con el cambio climático, con las fugas en los sistemas de distribución y el desperdicio cotidiano de agua potable. La naturaleza ha sido pródiga y nos ha regalado agua en abundancia. Nos corresponde administrarla eficientemente para que hoy y mañana nos alcance para todo. Bueno, y de esta manera llegamos a la parte final de este primer bloque de Radar. Usted siga con nosotros, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso con Radar y hoy analizamos la situación que se vive en la provincia de Colón. En las últimas semanas, 4 homicidios se han reportado y ha obligado a las autoridades policiales a tener que reforzar las medidas antipandillas. Pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué no acaba la violencia en Colón? Justamente lo vamos a analizar en este momento con nuestros invitados. Diógenes Galván, quien ha sido también dirigente social dentro de la ciudad de Colón, pero también hoy es candidato a la alcaldía de Colón por la libre postulación. Diana Mora, quien también ha estado levantando su voz desde hace muchos años como activista social dentro de la provincia, y uno de los temas de violencia es el que más le ha preocupado y así lo ha dejado planteado desde hace algún tiempo. Empezamos, doctor Ritter, con este análisis. Sí, quizás lo mejor es preguntarnos, como dijiste al principio, Castalia, es ¿por qué es que este es un problema tan recurrente y siempre enfocado en Colón? Violencia hay en todo el país, naturalmente, ocurren homicidios, ocurren violaciones, todos los delitos ocurren en todo el país. Sin embargo, llama mucho la atención que ocurren en Colón y que con tanta persistencia, y como que nosotros estamos enfocados de que algo pasa en Colón que no pasa en el resto del país, o que pasa con más virulencia en Colón que en otras partes del país. Y ha habido toda clase de planes, que yo recuerdo, como que cada presidente trae un plancito o un planzote, como se le quiera llamar, para Colón, que esto sí va a ser la respuesta definitiva con programas de vivienda, con programas contra reincorporar a la sociedad, a las pandillas, pero parece que todo queda en nada. Y las únicas personas que de verdad pueden darnos una explicación son precisamente los colonenses, los que como ustedes han estado en el activismo permanente. Sí, por supuesto, gracias por la oportunidad. Buenos días. Mira, yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces y aquí han venido muchos expertos también a hacer el mismo diagnóstico. Colón es, y lo que estamos viendo que ocurre en Colón es la consecuencia de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Ya, esto está así, ya eso es una consecuencia. No hay forma de sentarse en este momento a ver cómo lo revertimos, lo que está ocurriendo, no, hay que atenderlo, ya hay que atenderlo. Y esto ha sido producto de la falta de atención o bien la falta de asertividad de las autoridades, gobiernos locales, gobiernos nacionales. No identificaron de que Colón es una ciudad costera, una ciudad con entrada al mar, apetitosa para el negocio del narcotráfico y tal, entonces es una ciudad con una condición sensitiva hacia el crimen y ahí va a erosionar el crimen.
y se va a organizar y se va a desorganizar la sociedad. Entonces, es una consecuencia de eso. Ahí están las autoridades, ese es por un lado. Entonces, ya tenemos esa situación. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, las siguientes generaciones que estamos sufriendo el tema, tenemos que hacer algo. Y lo que hay que hacer es definitivamente hacer un diagnóstico real de la situación, un diagnóstico científico. Cuando hablo de diagnóstico científico me refiero a investigación, hipótesis, confirmación, reconfirmación de la hipótesis, evaluación y hacer proyectos permanentes, un proyecto provincial de carácter permanente, de carácter integral, que sea un proyecto de Colón para revertir en el tiempo la condición en la que nos encontramos producto de lo que ya hemos hablado. Eso hay que hacerlo y eso no puede venir de la mano o de la pluma del gobierno nacional, no. Eso tiene que hacerse desde Colón con los colonenses que hace 50 años estamos viviendo en ese lugar, estamos viendo cómo se ha deteriorado esa provincia y hemos aprendido a entender al colonense y saber cómo la dinámica social de la provincia. Y eso hay que hacerlo. Yo creo que al final, cuando te das cuenta, hay una enzima catalizadora en cada una de las dos situaciones, en las consecuencias y en lo que ha ocurrido son las autoridades. ¿Cuáles han sido las respuestas, Diana, que han dado las autoridades, las que tú como colonense has visto pasar en los últimos años y por qué a tu juicio no han dado los resultados que ustedes esperaban? Te explico, Castalia, de esta manera. Colón tiene un crecimiento económico de desarrollo social muy bajo. Colón tiene desarrollo comercial alto, 5 puertos, minera, porque la minera queda en Colón, en la provincia de Colón. Tenemos empresas de luz que generan de energía, que generan gas y tristemente no vemos, deberían dar empleos. Entonces es frustrante para los muchachos porque al final nunca vamos a resolver el problema si la gente no está ocupada y no tiene esa necesidad de cumplir con sus pagos básicos de su casa. Y es frustrante. ¿Qué hace un joven? Y es frustración de muchas personas porque yo quiero decir algo y dejarlo claro. En Colón la gente estudia y se prepara, aunque muchas personas piensen que no es así. Yo te lo puedo decir. Mira, la universidad, que fue una de las propuestas que se hizo para que se invirtiera en la universidad y no cumplieron. Ahí está la universidad que supuestamente se invirtieron 9 millones pidiendo 14, supuestamente, y vayan a ver el estado de la universidad. Hablamos, es que todo Colón está destruido. Entonces, la frustración de que no hay una oportunidad de trabajo, la frustración donde todo está deteriorado. Ahí vemos el Paseo Marino. El Paseo Marino fue una obra del gobierno pasado, $1.000 millones. O sea, explíquenme, eso es mucho dinero. Colón debería ser otra ciudad. Y la frustración del colonense es que cuando escuchamos que vienen empresas que van a abrir, que vienen puertos, que bueno, la gente dice, bueno, va a haber trabajo, va a mejorar nuestra vida, pero la cantidad de personas que tiene desempleo en Colón no llenan las expectativas. Aparte del problema de la violencia, yo creo que nosotros tenemos que asumir responsabilidades, sí tenemos que asumirla. Porque si queremos oportunidades, ¿verdad? Tenemos que dar confianza. Y una confianza se gana cambiando de actitud. Tenemos que bajarle 3 rayas a la violencia, no 3, 10. Pero ¿cómo las hacemos, Diógenes, y por qué a tu juicio no han dado resultado todos los planes contra la violencia que se han presentado para Colón? Porque las autoridades no han sido asertivas. Mi perspectiva es un poco distinta. Yo siento y estoy seguro de que las autoridades tienen la responsabilidad de atender una ciudad. Y cuando una ciudad está comprometida en su dinámica social, o son autoridades, o entonces que el ciudadano se autocontrole, pues se autorregule. Entonces, ¿para qué tenemos autoridades? No, nunca he entendido eso. ¿Qué hay que hacer? Nosotros hemos elegido autoridades. Miren, todo lo que está pasando en el distrito de Colón. En todos los demás distritos no hay estas situaciones de violencia. Y estas situaciones de deterioro y descomposición social no están existiendo a estos niveles. Significa que las autoridades que tienen la responsabilidad no han funcionado, están fracasando. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos que identificamos esto? Caramba, a tener una actitud valiente y ya decir hay que hacer, no hay que hacer, vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrarnos, vamos a relevar a estas personas de ahí, vamos a llevar un proyecto inteligente, un proyecto bien pensado, un plan que realmente impacte de manera horizontal a toda la sociedad colonense y comenzar a ejecutarlo para comenzar a cambiar las cosas. Y es lo que hay que hacer. O sea, no hay otra situación. Las autoridades de Colón son cómplices de la situación social de Colón. Cuando usted ve que un alcalde hace un proyecto que se llama Tour del Gueto. ¿Qué es el Tour del Gueto? Es realzar una palabra que nos asocia con el barrio, con el tema. ¿Por qué no lo llama el Tour de la ciudad? Porque esos son sus formas, esas son sus maneras. El señor alcalde de Colón, el señor Alesli, cuando usted lo ve, se filma hablando con palabras obscenas, insultando personas. Cuando usted va al municipio de Colón, hay una falta de respeto a los ciudadanos. Entonces, si el liderazgo del distrito está en manos de personas como esto, todo hacia abajo va a funcionar de esa manera. Los jóvenes que están dispuestos a hacer las cosas mal y a delinquir no se sienten incómodos, porque el liderazgo de la ciudad de esa misma forma se comporta. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Ustedes le han hecho un vistazo al plan integral que ha presentado el acaba de gobierno, presentar. que el presidente Cortizo ha señalado incluso que puede ser ejemplo, modelo para otros planes, para otras partes del país. En Colón existen muchos planes. Pero este que acaban de No, pero presentar. Este es nuevo, este es un plan nuevo Sí. que se fue sacando de todos los planes lo más efectivo, pero el detalle aquí, ¿quién ejecuta el plan? Las autoridades locales hoy en día, por temas de costo político, porque sienten que no se van a volver a reelegir si no le dan al pueblo lo que supuestamente para ellos el pueblo quiere, están destruyendo la provincia. Entonces, tenemos que asumir responsabilidades los padres con los niños, porque sí, esto viene porque también el ciudadano, nosotros como ciudadanos, tenemos que asumir responsabilidades. Y por eso hablo de la confianza que podemos dar, porque si no damos confianza no viene inversión. Nadie invierte en un lugar donde hay violencia, eso lo podemos ver en otros países. Y aquí el tema también es que Diógenes se equivoca cuando dice que eso nada más pasa en el corregimiento de Colón o en el distrito de Colón. Eso no es cierto. Eso está pasando en todo el país. ¿Y por qué? Porque sentimos que los planes que tiene la policía no son efectivos. La gente, el ciudadano común, quiere ver al policía en las calles. Yo te puedo decir, tú te encuentras cualquier retén. Los retenes son una locura en Colón. Entonces, si hay tanto retén, ¿cuál es el resultado de esos retenes? ¿Por qué hay balaceras en pleno casco de la ciudad? Hay cámaras. Colón nada más tiene una entrada y dos salidas. Una salida que por Bolívar está la policía. Entonces, explícame por qué suceden estas cosas. En los corregimientos, donde ya no había, donde no se escuchaba estos temas de violencia, las personas están emigrando a corregimientos que eran tranquilos. Y el ciudadano le pide a la policía más seguridad, pero resulta ser que la policía tiene debilidades. Y ellos saben cuáles son sus debilidades, como también ellos dicen, y creo, porque nosotros el viernes vimos que llegaron con un contingente de 100 policías cuando hay una situación extrema. Pero permanentemente, ¿por qué no se hace? Nosotros queremos ver policías en cada avenida, no en unas cuantas. Y nos llama la atención porque en unas cuantas. Si Colón tú dices que es la ciudad o la provincia más peligrosa del país, explícame por qué los corredores son oscuros. ¿Por qué tenemos carreteras en mal estado que pueden ser presa del delito? O sea, tenemos los colonenses que dedicarnos a nosotros. Estos planes son buenos, excelentes. ¿Por qué? Porque integra la sociedad civil, integra los gremios, y es importante darle seguimiento. El detalle aquí es que se cumplan. Y quiero tocar un tema, patrimonio histórico. Existe la ley de patrimonio histórico hace muchos años y se dejó destruir todos esos edificios con una arquitectura espectacular por falta de presupuesto.
Colón Puerto Libre, cuando vienes a ver por qué no desarrolla, falta de presupuesto. Los proyectos, ¿por qué no se desarrollan? Ahorita mismo todos los proyectos en Colón están parados, con poco personal, porque el gobierno no ha pagado. Son muchachos que sienten que tienen una estabilidad, pero cuando salen, allá afuera lo están esperando. El delito, Sí. porque tienen hijos y tienen que cumplir con sus responsabilidades. Diógenes, ¿este nuevo plan lo conoce usted y No. piensa que es el inicio o un primer paso para poder solucionar los problemas que enfrenta la provincia? ¿Qué ocurre con el plan integral que se está presentando? Un plan inconsulto. Usted no puede hacer un plan si usted no le consulta a la gente de los barrios, de las comunidades. Yo me cansé de pedirle al señor Huitier que nos invitara. Me cansé de pedirle aquí en Televisión Nacional, jamás lo hacen. Y eso es lo que pasa con Colón. Hay un grupo de gente que siempre han sido protagonistas de una lucha y ellos son dueños de los problemas de la lucha y excluyen a muchos actores. Entonces, este plan, ¿qué es? Como dice Diana, agarraron un poquito de cada plan y ya tenemos el plan y la solución. Eso es falso, eso no va a funcionar. Por eso que un grupo de colonenses de la organización Se Puede, tenemos 2 años articulando un plan, el Plan Colón para 20 años, que es un plan que comenzó con la consulta de más de 1.500 personas en las comunidades de las montañas. También en la ciudad lo hicimos. Invitamos a Cuco, invitamos a Cámara de Comercio, invitamos a todo el mundo, no vinieron, porque nos excluyen, pero tampoco vienen cuando lo invitamos a hacer un plan. Entonces yo creo que, al igual que Medellín, la única forma que Medellín se transformó es porque hizo un plan a partir de la consulta de la gente, porque también tenía el mismo vicio que Colón, un montón de planes con un grupo recurrente de personas. Entonces nosotros sí estamos, ojalá y coincidamos en muchas cosas, estoy seguro que vamos a coincidir en muchas cosas, pero nuestro objetivo es muy específico, construir un poder sano, un poder distinto, un poder dignificante. Vamos a intentarlo, no tenemos otra cosa que hacer, y a partir del 2024 ver lo que ahí está hecho, ver lo que hemos hecho con la gente y tratar de darle la vuelta y transformar a Colón desde un proyecto Diógenes, serio. pero ¿puede esperar la gente en impactante. Colón un cambio con este torneo electoral que inicia? Porque así como lo escucha usted ahora, que usted aspira a la alcaldía, no sé si Diana está por decidir si aspira Sí. o no a un puesto de elección Yo aspiro a popular. puesto de elección. Por eso, Ya soy candidata. ¿Qué se puede esperar de este proceso electoral y de las propuestas que lleguen y que el colonense tal vez lo tome, doctor Ritter, como siempre? Bueno, vienen todas las campañas políticas, toman a Colón de bandera política. O El sea, acceso al poder ¿qué es una... garantiza que no vayan a cuentear al Lo colonense? que sí una vez tenemos más? que cuidar nuestros votos, eso sí, y vamos a hacerlo. Y esos son todos los candidatos, sí, porque esto tenemos que unirnos. Porque estos son todos los candidatos que van en contra de lo que ya existe. Y la ciudadanía tiene que estar ya dispuesta a hacer un cambio. Porque sinceramente lo que hay, y te das cuenta, no es que a Colón no le dan presupuesto. Ahí vemos la descentralización paralela. están los Vayamos 14 a ver pues, en qué se ha invertido, pero también aquí hay un detalle, Castalia. ¿Quién fiscaliza esos fondos? ¿Para qué son los fondos? Colón tiene muchos problemas. Y ese plan, yo sí apoyo el plan que está haciendo y que está llevando la Cámara de Comercio. Y los gremios, y este plan lo apoyo porque tenemos que empezar a creer, y mientras más personas nos agrupemos, y yo invito a Diógenes que si él tiene propuestas para dar, ¿por qué no? Si nosotros todos estamos Porque ahí. no nos han permitido. A mí sí me han invitado, Diógenes, pero y yo he como me invitas, participado. ¿no? La verdad que sí, y yo lo sé porque hemos esto salió de solicitado las... que nos inviten y no lo hacen. Mira, el problema es que Pero es esto una división salió... política entonces en Colón. Pareciera. O sea, también si no se tenemos, ponen de también acuerdo tenemos del nota bando, donde lo hemos invitado a nosotros también y no han ido. Mira, esto salió de las Eso luchas que no se podemos hicieron hacer en las otra calles, cosa. donde se pudo conseguir el recurso, pero el recurso es mal administrado. La gente es. pelea. Pero yo les voy a preguntar y algo. lucha por Yo les las voy a cosas. preguntar algo. Yo he escuchado gente decir que los nuevos líderes políticos que no se vistan, que no van. Puede ser. Porque por más cuestionamientos que haya en las actuales autoridades, se van a reelegir. No. Lo he escuchado yo. Bueno, ¿por qué será? Ellos tienen dinero ahora mismo. Ellos son parte del gobierno. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué han hecho para que Colón mejore? No se ve nada. Mira, incluso la gente los ha presionado. Nosotros como ciudadanos, te puedo decir yo como activista, todos los días,
hay que mejorar las carreteras y hemos empujado. Las carreteras son un desastre. Se hace una mitad de una carretera, que es lo que pasa, es lo que siempre pasa con Colón. El hospital a medio, todo o no lo entregan o lo reentregan. Ahí estamos escuchando esta mañana a la gobernadora decir que el hospital tiene un 45% de avance y que están viendo para ver si nos dan una mitad. Ahora yo me pregunto, cuando venga el otro gobierno, si se va a hacer la otra mitad, ¿cuánto va a costar la otra mitad? Ese hospital ya va a costar prácticamente como la ciudad hospitalaria. Hay unas soluciones para Es esa una crisis locura. recurrente, Diógenes. Sí, nuevamente digo, hay que asumir la responsabilidad nosotros como colonenses de manera ordenada, tenemos que saber hacia dónde vamos. La gente nos pregunta, hablaste acerca del torneo electoral. Sí, como en todo el acceso a la construcción del poder, hay muchas ambiciones, muchas aspiraciones, la gente quiere ser, la gente sueña con ser. Hay gente que sí, me gustaría hacer para ver qué hago, pero yo le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir al colonense para que lo tenga muy claro. No va a haber un solo aspirante a un puesto de elección, y sobre todo en un puesto como ejecutivo como la alcaldía de Colón, que si no sabe lo que va a hacer, va a lograr transformar Colón. A lo mejor yo no sea un gran alcalde, pero sí sé lo que voy a hacer durante los próximos 5 años. Y eso lo hemos venido organizando y lo hemos venido articulando, y yo salgo del país a buscar inversiones en este momento. Yo no estoy esperando ser alcalde para sentarme con fondos de inversiones. Sacamos 21.000 votos y mal contados en el 2019, significa que hay una gran cantidad de colonenses que sí quieren una alternativa distinta y vamos a ganar las elecciones. Así que vamos a transformar Colón desde nuestra propia fuerza con los colonenses. Vamos a poner a los jóvenes de moda, porque vamos a hacer un proyecto permanente a la juventud de los 7 hasta los 16, 17, 18 años y vamos a hacer que Colón cambie desde la fuerza de la juventud. Yo quiero darle un mensaje a Diógenes. Para eso necesitas un consejo municipal que tenga tu misma dirección. Y el detalle es convencerlos, porque si salen los mismos, no te puedes quedar peleando y con los mismos cambios. Pero esos cambios de los mismos los hace la población. Porque si se quiere mejorar las cosas, hay que, mira, aquí le hacemos referencia solamente al alcalde. No, aquí los representantes ahora, con estas legislaciones nuevas, los representantes toman una gran labor. Tienen poder. Tienen el poder y más que el alcalde, para que sepan. Porque el alcalde puede querer muchas cosas, pero si un consejo no se lo acepta, es por gusto. Okay. Entonces, por eso mismo hablo de que tenemos que estar claros y saber para dónde vamos y con quién tenemos que lidiar. Hay una realidad, no podemos estar, un alcalde no puede estar peleando 5 años con los representantes. No, lo que aquí hay que hacer es convencer a los representantes y a la ciudadanía que tenemos que hacer un cambio. Esa es una administración municipalista, el alcalde es el líder y es el gerente de la ciudad. Yo sí no, al igual que... Y es el que hace los cambios, por supuesto. Y es el que hace los cambios para garantizar seguridad, y lo propone, que es lo que golpea todo. Y la Constitución obliga al alcalde a presentar las políticas públicas para, por supuesto, ser aprobadas en el Consejo, pero el alcalde no puede hacer lo que está haciendo Diana. Discúlpame, amiga Diana, no puedo disculpar a la señora Leslie como lo estás haciendo. No, yo no estoy disculpando a nadie. Es responsable de esta situación. Porque a Leslie tiene a todo su consejo de su lado y él hace lo que le da la gana. ¿Te parece que tú o yo vamos a tener ese problema? ¿Vamos a pasar con esa misma suerte? Claro que no. ¿Qué errores se cometen en el presente que no se pueden seguir cometiendo a su juicio? Uno, no hay un proyecto realmente de impacto en la provincia. Nosotros, en el distrito, no hay un liderazgo serio, no hay un ejemplo de liderazgo político. Hay dos cosas que son distintas. Una cosa es el municipio, una cosa es la alcaldía. La alcaldía atiende la ciudad, el municipio es el ente político. Yo sí creo que los representantes de corregimiento, lo que tenemos, pueden... Y una de las cosas que vamos a impulsar es tratar de hacer que estas personas tengan y dispongan su mejor versión para la provincia y para el distrito. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr con los proyectos que vamos a tener en Colón. Y sí, lo vamos a hacer. No hay un tema de que ya lo que hicieron y lo que dejaron de hacer lo hicieron. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y los representantes, sean los que hayan ganado, van a participar en esta transformación. Bueno, en mi concepto yo sí voy a trabajar con el nuevo plan, porque el detalle aquí es que los planes existen. ¿Quién tiene voluntad de ejecutarlos? Pero al final es el colonense el que claro, tiene que el colonense tiene que aceptarlo, el colonense tiene que involucrarse. Diana, y te pregunto a ti como colonense, yo te he visto a ti de verdad con esta pasión reclamar los derechos de los colonenses. Sí.
¿Se acostumbra el colonense a la miseria y a la pobreza? Sí. Lastimosamente. ¿O es tiempo todavía de mira, cambiar la los que- mentalidad y que el resto del país no lo veamos de esa manera? Mira, yo te puedo decir una cosa. Los que pudimos crecer en un Colón diferente, no nos acostumbramos a eso. Lastimosamente, el niño que va creciendo ahorita está viendo eso y eso no está bien. En Colón hay gente productiva. Mira, yo te Claro puedo que sí. decir, todos los días yo veo gente que no tiene empleo y conozco un muchacho que está en la universidad, me dice, no tengo empleo, pero siempre me dice, ¿me compras un maní? Con gusto, toma. No está haciendo nada malo, se está ganando la vida. Y que me digan a mí, no todos los colonenses son flojos. Mentira, no, para nada. Pero sí tenemos que asumir responsabilidades, tenemos que cambiar esto y tiene que haber voluntad de no solamente de una persona, porque yo puedo tener esa voluntad, pero yo tengo que convencer a los demás a que se integren a lo que queremos para beneficio de todos. De eso se trata. Doctor Ritter. No, yo lo único que espero, pero obviamente les deseo suerte a ambos en las elecciones que se avecinan y por el entusiasmo con el que abordan los temas de Colón, pues creo que el Consejo Municipal y la Alcaldía quedarán, habrá discusiones por lo que veo, habrá pequeñas discusiones, pero ojalá pueda el entusiasmo con el que ustedes abordan estos problemas se traslade también a la población. Sí, yo creo que en el debate de las ideas se construyen las civilizaciones en el mundo, así que es muy sano, es correcto, esa dinámica es la que nos construye a nosotros como sociedad. Y eso, asumir nuestra responsabilidad como colonenses ya, comenzar a mirar hacia lo que vamos a hacer, saber cómo hacerlo, involucrar a las personas en la construcción de esto y cambiar Colón, ya no hay más nada que otra cosa. Ya termino contigo. Bueno, yo le hago un llamado a mis coterráneos. Tenemos que cambiar esto. Necesitamos oportunidades, necesitamos inversión. Eso es lo que todos queremos. Yo estoy segura de eso. Y lo podemos lograr. Uniéndonos todos, poniéndonos de acuerdo y echando para adelante. Así es. Diana, Diógenes, gracias por acompañarnos en este radar hablando de Colón, de sus desafíos y sobre todo el gran deseo de los colonenses acabar de una vez por todas con la violencia. Con la situación en la que nos encontramos. Gracias. Ha sido una semana en que el debate por el contrato de ley entre Minera Panamá y el Estado panameño salió de la Asamblea para ir hasta Donoso, en la provincia de Colón y también en la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de La Pintada, en medio de manifestaciones en contra de este contrato. Es el tema que pasamos a analizar junto con nuestros invitados que se los presento de inmediato. Hoy nos acompaña Gilberto García, él es vocero de los campesinos de Donoso. Gracias, señor Gilberto, por estar con nosotros aquí en Radar. También nos acompaña el excontralor de la República, José Chembarría, y por parte de la Cámara Minera de Panamá, Sorel Morales. Bienvenido a Radar. Gracias, Catalina. Empezamos inmediato y creo que debemos hacer como una especie de balance de lo que ha sido, lo que ha ocurrido tanto en Colón, en Donoso, en Omar Torrijos, en Coclecito y también en La Pintada. ¿Cómo no? Balance de este ejercicio con los ciudadanos. Muy buenos días, gracias Bienvenido. a los que nos han invitado. A nombre de la organización Despierta Donoso y Omar Torrijos, que es prácticamente todo Donoso, nosotros a nivel de balance podemos decir lo siguiente. Miguel de la Borda le dijo prácticamente no al contrato minero. Hombres que vinieron 3 horas en mar, en lancha, por mar, y 4 o 5 horas bajando por el río Miguel de la Borda para ir a la comunidad de Miguel de la Borda a que lo escucharan. Esas personas, que alrededor habían de unas 500 a 600 personas alrededor de la reunión, le dijeron taxativamente a la Comisión de Comercio e Industria y al señor ministro que estaba presente que no aceptaban ese contrato. El contrato, así como está planteado, no es aceptado. El otro balance podríamos hacerlo del área de Coclecito. Tengo conocimiento porque a nosotros nos tocó organizar la ida de comunidades tan lejanas como San Lucas. Botes iban, no teníamos ni que pedírselo, la gente decía, yo quiero ir, y la gente se montaba en los botes.
Eso nos costaba nada más el transporte del combustible, pero la gente llegó a Coclecito y de 20 que hablaron, alrededor de 17 le dijeron no a la mina, al contrato. Eso nos llamó mucho la atención porque ¿dónde está ubicada la mina? Oficina per se. Está ubicada en Coclecito, en el área de Coclecito, en Omar Torrijos. En teoría, la mitad de la población de Coclecito trabajan en la mina, pero aún así trabajando decían, esto es un trabajo, sí, pero nos están destruyendo. Ellos aceptan que tienen un trabajo ahora, que ganan 500, 600, 800 dólares, pero saben que le están destruyendo porque ellos lo están viendo. ¿Cuál es el punto de mayor preocupación para los campesinos de las áreas? Que cuando se acabe la mina no van a tener dónde sembrar. Cuando se acabe la mina. O sea, la mina, supóngase que han pasado 35 años. Ya, la mina recoge su equipo y se va. ¿Qué les queda a los campesinos ahí? Aparte de la destrucción, aparte de que no se puede regenerar esa área. El agua, señores, ya hay alrededor de 6 a 7 ríos contaminados. El río Caimito, los moradores dicen, no puede ser, el río viene bajando las aguas con una espuma rara, blanca, que ellos no se atreven a bañarse ni a tomar esa agua que antes, hace 10, 15 años atrás, esa era su fuente de agua. El río Ubero, contaminado. El río Pifá, contaminado. Ahí tenemos los videos de agua de este color. Entonces, la mayor preocupación de todos los campesinos del área de Donoso y Omar Torrijos es precisamente qué va a pasar después de esos 30 años. Doctor Ritter. Bueno, esto ha sido una consulta, tengo que llamarla de alguna forma, pero que como la anterior no era una consulta vinculante. Así se dijo desde el inicio que se iba a subir a las redes, a la página web de agora.go.pa y que ahí iba a estar el contrato, un contrato que no se podía imprimir. Y yo tengo la impresión de que lo que ha habido en las últimas 2 semanas, las últimas 3 semanas, es que por fin se ha podido saber qué es lo que dice el contrato. Porque es que hasta ese momento, bueno, el profesor Chembarría ha contribuido grandemente publicando un libro con el texto del contrato y con las opiniones de algunos sobre su contenido. Pero tengo la impresión, Castalia, que lo que ha pasado es que hasta este momento el contrato sencillamente no se sabía. Por la razón que fuera, la decisión que tomó el gobierno, no sé si en acuerdo con la empresa minera, era que ese contrato no se tuviera la menor divulgación posible, al extremo de que no se podía ni siquiera imprimir. Sí. ¿Qué lecciones podemos sacar, profesor Chen, tomando en cuenta que evidentemente lo que nosotros hemos visto en esa cobertura, esta consulta es desconocimiento, hay un descontento evidenciado, pero hay descontento, pero hay un desconocimiento del documento? Yo creo que lo que ha pasado es que la metodología que han utilizado para imponernos muchas cosas en este país no funciona ya. No funciona porque hay muchísimas formas y la gente, el pueblo, está ávido por saber cómo se manejan las cosas del Estado. Como dijo Jorge Eduardo, este contrato primero después de aprobado, demoraron un tiempo para ponerlo en el sitio web del gobierno. Y después que lo ponen en el sitio web del gobierno, resulta ser que estaba encriptado y no se podía imprimir. O sea que la gente que no maneja mucho la tecnología moderna tenía que leerlo digitalmente. Cuando eso me pasó a mí fue cuando tomé la decisión de tomarle fotocopia al contrato, copia por copia, y levantarlo para entonces poder plasmarlo en un libro para que
la comunidad conociera la injusticia, las inconstitucionalidad y conociera las cosas que en el texto del contrato no son aceptables para cualquier ciudadano común y corriente. Creo que el modelo de gestión de la administración pública es lo que está fracasando por el hecho de que ya no se puede administrar los asuntos públicos con el secretismo y la imposición con que en épocas anteriores se hacía. Nadie conoce el contrato de Panama Port por la forma en que se manejó. Y probablemente nadie conocía el primer contrato de First Quantum. Pero ahora siento que hay más conciencia, la gente lo conoce, ha habido muchas opiniones de muchos profesionales de alta calificación diciendo puntualmente, no políticamente, puntualmente estas son observaciones que hacen que este contrato sea inadmisible. Señor Sorel, desde la Cámara de Comercio hemos escuchado voces que señalan que es un buen contrato y así han salido varios voceros a defenderlo. Si es un buen contrato, ¿por qué no se divulgó de la manera que tenía que divulgarse y evitar esta situación tan tensa que estamos viviendo en este momento? Lo que pasa es que, este contrato y todo el tema minero es un tema técnicamente bien complejo. No quiero decir que por eso no se haya divulgado, pero ya hasta donde yo sé, ya hace bastantes meses que ese contrato se llevó al sitio web ese del sitio, no me recuerdo cómo tiene el nombre. Ágora del gobierno. Y de allí precisamente nosotros pues, tuvimos que hacer lo mismo que acaba de decir el señor Chen Barría. Bajarlo y imprimirlo con todas las marcas de agua que tiene, pero aún así pues lo pudimos leer perfectamente. El tema es de que nunca va a haber un contrato perfecto. No vamos a llegar a un contrato perfecto por más que queramos llegar a la perfección, porque siempre va a haber alguien que tiene una opinión en contra de lo que se escribe en el contrato. Hay muchas cosas allí que la gente dice, bueno, ¿por qué está ese tema de la aeronáutica civil allí? Bueno, nosotros también pensamos que no debería estar, pero yo creo que lo que se buscó fue asegurar de que definitivamente la empresa tenía que cumplir con lo que establece aeronáutica civil cuando hace su voladura, porque indudablemente es un tema de seguridad en ese caso. Así hay muchas otras cosas, no me quiero meter en eso. Pero también quiero decir una cosa. Nosotros estamos en la Cámara Minera adheridos a una iniciativa internacional que se llama Hacia la Minería Sostenible. Es una iniciativa muy seria donde todos los países mineros del mundo se están metiendo, nosotros nos estamos metiendo. Y una de las cosas que nosotros hacemos es vigilar precisamente que la empresa haga eso y que se adhiera completamente a la iniciativa. Ella ya cumple con una cantidad de los protocolos que tiene la iniciativa. Y precisamente una de las cosas de las que estuvimos hablando en la última reunión que se tuvo con esto y con expertos de Canadá fue precisamente el tema de la calidad del agua alrededor de la mina. Y es totalmente falso de que haya algún río contaminado. Las 14 comunidades que están alrededor de la mina han sido, o miembros de esas comunidades han sido entrenados para tomar muestras de agua, para mantener la cadena de custodia de esas muestras de agua y están siendo asesorados por una universidad. Ellos hacen eso totalmente independiente y van y toman muestras cuando ellos lo deciden. La empresa no tiene absolutamente nada que ver con eso y se envían a laboratorios internacionales. De haber alguna contaminación, eso ya se sabría. ¿Hacen esos monitoreos ustedes? Eso ya se sabría y quisiera terminar. Sí. Y quisiera terminar. Eso ya se sabría. Incluso hemos escuchado cosas en la asamblea como que han desaparecido 3 ríos en ese lugar. Eso es imposible. Hemos escuchado el tema del canal, de que esto afecta el agua del canal. La mina, el canal usa 10.000 millones de metros cúbicos de agua al año. La mina solo usa 294.000. El río que está allí
El agua de los ríos de los alrededores, la mina no las está utilizando. La mina ha desarrollado un sistema mediante el cual ella colecta el agua lluvia, allá caen 5.000 milímetros anuales, es una zona muy lluviosa. Colectan el agua y con esa es el agua que se utiliza para la operación. De esa agua, cuyo 99% viene de esa agua lluvia, y precisamente se hizo también para cumplir con los compromisos del estudio de impacto ambiental, de esa agua lluvia, de toda el agua de operación de la mina, cuyo 99% viene del agua lluvia, el 70% se recicla y el resto se vierte, el 30%, solamente el 30% se vierte luego de pasar por un tratamiento. Y exactamente el punto donde se vierte esa agua fuera de la mina, hay 2 o 3 estaciones de monitoreo de la calidad del agua. Y a partir de ahora, dentro de poco, yo creo ya, porque el gobierno está adquiriendo el software para unirse, ellos van a monitorear en línea, como hace la empresa, el monitoreo en línea de esa agua que se está virtiendo y tiene que cumplir con los estándares internacionales. Señor García. ¿Hay alguna inconsistencia de lo que acaba de decir el presidente de la Cámara Minera? Que no nos parece... ¿Usted tiene acceso al monitoreo de los ríos? Sí, ¿O se hace la comunidad? Nosotros vivimos ahí, la gente vive ahí. Alrededor de 24 comunidades alrededor de la mina. No tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, escuelas, ranchos, en 23 años, desde el 97 para acá, o pongámoslo desde el 2000, pues, al 2023. 23 años, no tienen absolutamente nada. Y en tema del agua, que es lo más importante, al norte de Penonomé está el río Trinidad y el río Sirigrande. Ambos van al lago Gatún, donde están las potabilizadoras que nos dan agua al 80% de la población panameña. Los ríos que están cerca de la mina y que es la cuenca occidental de la que habla el Canal de Panamá, no hay ningún científico del mundo, escucha lo que digo, no hay ningún científico del mundo que asevere que no hay conectividad entre a 60 kilómetros del agua que está en la mina con los ríos Sirigrande y Trinidad que llegan al lago Gatún. Por lo que quiero decir lo siguiente, sí, ¿por qué destruir el Canal de Panamá? Y el tema sigue siendo el agua. ¿Por qué destruir el Canal de Panamá? El Canal de Panamá en 23 años le dio al Estado panameño 25 mil millones de dólares y un poquito más en 23 años. Haciendo los números con los que dice el contrato de 375 millones por año en 23 años, a dura pena se llega a 7.500 millones. Y el Canal de Panamá, ¿qué necesita? Agua. Son 3.000 milímetros de agua de lluvia que cae en todo el país. No llega a los 3.000, pero digamos que son 3.000. De esos 3.000 milímetros de agua que llega al país, yo no entiendo y no hemos visto, y nuestra gente no lo ha detectado, las famosas tinas de recolección de agua. Están usando agua de los ríos. Están usando nuestros propios ríos para eso. Y para terminar con respecto al tema del agua, que es importante señalarlo, cada vez que sale un barco en las esclusas, ya sea del lado Atlántico o del lado Pacífico, agua dulce que van al mar, son alrededor de 50 millones de galones. Cada vez que sale un barco. Y cada barco, y en el día salen un promedio, si ponemos una media, salen entre 35 a 42 aguas. Dependiendo, ok. Multipliquemos eso y nos vamos a dar cuenta cuántos galones de agua por día van al mar. ¿Por qué destruir el Canal de Panamá? Sigue siendo la pregunta. Si nos destruyen los ríos o nos contaminan los ríos que están en la vertiente alta, en la parte alta, que vienen hacia el lago, ¿qué va a ocurrir con el Canal de Panamá? Que en 23 años nos ha dado 25 mil millones de dólares. Ahí están los registros. Yo soy hidrogeólogo. Sí, gracias. Sí, yo soy hidrogeólogo.
Y la verdad es que para que el agua de allá se conecte con la de acá, tiene que subir por sí sola bastantes montañas, bajar valles y volver a subir y bajar. El agua no sube ¿Y sola. la subterránea? Y la subterránea es igual. Ok. Porque Bien. el agua subterránea se mueve igual que el agua superficial. Bien. Y hay que tenerlo en cuenta, porque el tema es que estamos aseverando cosas que no son, o sea, cosas que son falsas. El verdadero problema de la zona donde está la mina era la deforestación indiscriminada por la tala ilegal, por la presencia del narcotráfico y por la agricultura de subsistencia. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental de esa zona, ¿sí? En el año 2009, del 1,5 millones de hectáreas que tenía el corredor biológico mesoamericano cuando se fundó en 1992, quedaban las 250.000, que ahora sí quedan desde 2009 para acá. Y además se analizaron todos los ríos de la zona. ¿Y ustedes saben qué pasaba con esos ríos? Estaban contaminados totalmente por el uso indiscriminado de agroquímicos. Aquí en Panamá se importan 8 kilogramos de agroquímicos por cabeza por año. Bien. Entonces, ese es el verdadero problema que nosotros tenemos. El tema agua sin duda genera preocupación por los campesinos que a lo mejor están viendo cambios en la turbiedad y situaciones que ellos no estaban acostumbrados a ver. Pero al final, después de este ejercicio que se ha hecho esta semana, también esta semana han sido presentados varios recursos y se han presentado incluso demandas de inconstitucionalidad. Doctor Echevarría, ¿qué debe pasar con esta serie de demandas de las que ya se han presentado y las que se han anunciado vendrán estas próximas semanas? Yo quiero hacer los siguientes comentarios. No hay contrato perfecto ni habrá contrato perfecto. Lo que el pueblo panameño está queriendo no es un contrato perfecto, es un contrato justo, es un contrato legal. Es un contrato que cuide los intereses nacionales, que proteja la soberanía y que ayude al desarrollo económico. Eso de que no hay contrato perfecto, no hay contrato perfecto, eso lo sabemos. En primer lugar, el contrato tiene muchos vacíos y muchas ambigüedades. El tema de que se le pide a Aeronáutica Civil que el espacio aéreo se cierre durante el tiempo que hay las explotaciones peligrosas. ¿Por qué, si eso es verdad, pusieron en el contrato que la minera puede solicitarle a Aeronáutica Civil la suspensión temporal, aceptable, pero agregaron permanente? Permanente es ceder el espacio aéreo permanente. Bueno, yo leí el contrato y por ningún lado dice permanente. Bueno, aquí está. Pásaselo, por favor. Aquí está, ahí está, aparece permanente. Para Tema acá, ahorrar un yo poco. se lo encuentro, Castal. Entonces, el diablo en este contrato está en los detalles, en las palabritas insignificantes, en las palabritas adicionales y en las palabritas que hace este contrato un contrato leonino. Pero ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar tomando en cuenta que la mayoría en la Asamblea parece estar a favor del contrato? Bueno, yo estoy escuchando muchos diputados que ya están cambiando la opinión. Creo que lo que podría hacer el gobierno es retirarlo, o la Asamblea también tiene la alternativa de devolverlo. Y oye, por favor, estamos en el siglo XXI, somos panameños, queremos lo mejor para el país. Ya no podemos cambiar espejito por oro. Y como decía el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, dice, el gobierno ha mostrado su cobre con este contrato. Y es cierto. Aquí está lo que bien planteaba el doctor. La concesionaria tendrá derecho a solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil que emita restricción de vuelos temporales o permanentes a terceros sobre el área de la concesión hasta 3.000 metros de altura Y del nivel del mar. podrá solicitarlo, el gobierno se reserva el derecho de decir O sea, sí al final no. es el gobierno Y el que permanente, al final es el gobierno el que decide. Y permanente se habla de, generalmente los permisos estos se piden por ciertas horas. ¿Y por qué por ciertas horas? Porque son las horas en que se hacen las voladuras en la mina.
Luego de que hacen Ingeniero, eso lo entendemos. Luego de que es un tema de seguridad. Eso lo entendemos. Cuando el canal hacía las voladuras para el tema de la ampliación, pasaba lo mismo. El canal se iba a Aeronáutica Civil, pedía Pero permiso y decía, usted de la Cámara- deme este día una Pero- autorización permanente por todo el día, o deme una por 3 horas. Usted como panameño daría concesión del espacio aéreo permanente en 13.000 hectáreas de terreno del país. No, es que no, y es que tampoco es de 13.000 hectáreas. Si vemos el contexto del contrato, habla de las áreas de operación, no de las 13.000 hectáreas. Y las áreas de operación puede ser un área de 20 hectáreas. Bueno, yo quiero aclarar algo. La ciudad de Colón, el perímetro de la ciudad de Colón son 240 hectáreas. 240 hectáreas. Multiplique ese 240 hectáreas por 32. Ese es el área que ahora mismo han devastado. Y han destruido, porque para hacer ese tipo de minería, eliminaron los árboles. Todo. Bueno, al eliminar todos los árboles, eso es un peladero, como decimos nosotros. Y se está construyendo prácticamente un hueco enorme. Estamos hablando de más de 5.000 hectáreas, ¿cierto? Al multiplicar 240 por 32, cerca de 6.000 hectáreas. Eso es el peladero que tenemos ahora mismo. El agua que necesita la República de Panamá está en peligro. ¿Ustedes rechazan o promueven la revisión del contrato? Rechazamos ese contrato. Lo rechazamos de plano. Todos los campesinos, los hombres de Donoso, los hombres de Hay algo Martorell. interesante que acaba de decir el Sí. señor García, y es el tema del área que se ha ocupado ahorita en la operación de la mina. La huella de la mina ocupa 6.965 hectáreas y esa cantidad todavía no ha sido utilizada. De hecho, ya la mina, dentro del área de operación, ha reforestado alrededor de unas 2 a 3.000 hectáreas dentro del área de la mina y con especies nativas. Nosotros, y yo me hice el trabajo de tomar el área del área de operación de la mina y ponerla sobre la ciudad de Chorrera y ponerla sobre la ciudad de Colón, y no es lo que usted dice, señor García. La huella en la ciudad de Colón es mucho más grande que el área de la mina. Bien. Y la huella de Colón y del área que ha sido totalmente devastada de la cuenca occidental del canal es Bien. 10, 20 veces mayor. Opciones que quedan, doctor Shen. Bueno, yo creo que lo prudente es o retirar el contrato, porque hay modificaciones que se caen de su peso, que no son aceptables, son insoportables y que van a ser temas de conflicto en el futuro. Si este contrato del gobierno insiste en aprobarlo y lo aprueban, al día siguiente tienen un problema de demanda constitucional. Y además de eso, cuando estábamos en el tratado High-Puno Varela, era una lucha de Panamá contra los Estados Unidos. Pero en este contrato hay 3 países involucrados que geopolíticamente son importantes. Y ahora no me van a decir que China o Corea del Sur o que Singapur no son accionistas. Ven acá. Por favor. Nuestro problema, entonces, si este contrato, primero que va a ser demandado al día siguiente, ¿por qué hacerle pasar al pueblo panameño este trauma? Y vamos a tener que pelearnos con China, con Corea del Sur y con Filipinas, que además de accionistas, son los principales compradores del cobre y del oro que produce la mina. Además de accionistas. Creo también, Castalia, que es muy importante en este tema de la mina absorber. Sí. Mire, la exposición que hizo el doctor
sobre el tema de los pleitos que van al tribunal, a los tribunales. Eso está allí. Está allí. Entonces, yo siento que el modelo de negocio que planeó el gobierno se le fue de la mano. Vamos a no divulgar lo más posible el contrato, vamos a meterlo de una vez a la Asamblea, le metemos la cláusula de que en la Asamblea no se le pueden hacer modificaciones, que lo que opinen todos los panameños no es vinculante, y borrón y cuenta nueva. Eso no es así. Doctor Ritter, el último minuto con sus conclusiones sobre este tema. Sí, yo lo resumiría en las propias incongruencias que ha tenido el gobierno a la hora de presentar este proyecto. Y voy a permitirme, Castalia, leer nada más una frase que lo hemos tenido hoy en el programa, el Plan de Desarrollo Integral de Colón. Voy a permitirme leer solamente una frase, que esto es de un documento gubernamental, no es de los campesinos. Dice, tengo que quitarme los anteojos para leer. Dice, no existe en América Latina ni en Canadá ningún caso positivo de minería a cielo abierto, y debemos pensar en los pasivos ambientales que esta actividad dejará para el país. Esto a mí me parece que es, digamos, la confesión del propio gobierno de las razones por las cuales este contrato debe ser revisado. Yo coincido con el doctor Echevarría que, porque en Panamá hay muchas personas que se oponen al contrato, no hacia la minería per se, y que este contrato con algunas de las que se han señalado ahora y otras tantas debiera poderse revisar. El hecho de considerarlo que la no vinculante, las muchas opiniones que se han dado, me parece que convirtieron la consulta en un parapeto que como no le obliga, era como decir, los escucho, pero no los tengo, no les voy a hacer caso. Yo quisiera agregar algo. Un minuto. Sí, un minuto, cortito. Nosotros en Colón, en Donoso, hemos llegado a algunas conclusiones y pues queríamos plantearlas, por ejemplo, que la comisión o el gobierno actual retiren el contrato, tal cual como está. Segundo, que se genere que el tema minero sea evaluado tal cual como se planteó en Ágora, ¿no? Y segundo y tercero, porque eso permitiría la revitalización de las cuencas, la cuenca 105, la cuenca 107, la cuenca 109, la 11 y la 15, que tienen que ver con el tema canal. Hay que revitalizarla. Bien. Y por último, que se convoque a la academia, a los científicos, a los economistas, a los hombres de leyes, a hablar sobre el tema minero y buscar una solución. Me quedo con esa conclusión. Quiero agradecerle al señor Sorel de la Cámara Minera, doctor Echevarría, gracias por acompañarnos en este radar. Señor García, gracias por venir desde Donoso hasta acá, hasta nuestros estudios en Radar. Ha llegado el momento de compartir la caricatura de Hilde, y este es el trazo en el que se inspira Hilde para esta semana y nuestro programa de Radar. Inseguridad, doctor Ritter, aparece la muerte allí, que nadie la quiere cerca, por cierto. Dice, cuando el PRD gobierna, a mí me va mejor, dice Hilde, yo no, así que no me mete en problemas, Hilde. Esa es la inspiración y la opinión gráfica de Hilde en este domingo de Radar. Se inspiró evidentemente en el bloque que tuvimos de Colón, la inseguridad de Colón, y que para mí fue muy inspirador ese bloque, porque dos personas son activistas, dos personas preocupadas por Colón, quisieron compartir o vinieron a compartir con nosotros sus inquietudes y sus experiencias, todo el caudal
de conocimientos que tienen sobre la problemática de Colón. Tema de mucho interés hemos abordado esta mañana aquí en Radar. Bueno, y sin duda hay que esperar que se anuncie cuándo va a continuar, doctor Ritter, este debate que regrese entonces a la Asamblea. Hablamos del contrato de ley entre Minera Panamá y el Estado panameño. Por supuesto, ¿qué va a pasar ahora que se ha presentado un nuevo plan de desarrollo para la provincia de Colón en medio de tantas expectativas? Y sin duda también nunca es bueno olvidar del esfuerzo que se ha hecho en el pasado para que tengamos todos los beneficios en el presente, y me refiero a la importancia de no olvidar el esfuerzo que se logró aquí en Panamá para firmar un tratado como el Torrijos-Carter. Y nunca olvidar tampoco que ese fue el método que se utilizó entonces de divulgar ampliamente el contrato para que todos los panameños pudieran verlo. Venía como en cuadernillos en los periódicos, y que se discutió tan ampliamente que todos los panameños tuvieron la posibilidad de escuchar los pros y los contras para luego votar, ejercer su voto con pleno conocimiento. En aquel entonces 2/3 de los panameños votaron que sí, 1/3 votó que no, y gracias a esa decisión que tomamos los panameños en 1977, hoy tenemos el país que tenemos. De esta manera llegamos a la parte final de Radar. A todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Entonces, hasta el próximo domingo.